Bienvenidos nuevamente desde las instalaciones de la Escuela de Medicina de la Extensión Táchira de la Universidad de los Andes y a través de su canal Conectados TV les presentamos Conexión Salud. Hoy tenemos un programa bien interesante con respecto a un problema social. En los países de las Américas mueren cada año aproximadamente 130.000 personas, más de 200.000 sufren heridas y cientos de miles quedan discapacitadas a consecuencia de las colisiones, choques o atropellamientos en las vías. La incidencia de los accidentes motociclistas es un serio problema en la salud pública y social en el mundo. La Organización Mundial de la Salud, en su informe, afirma que en el mundo actualmente mueren por accidentes de tránsito 1.200.000 personas y resultan lesionados entre 20 y 50 millones de ellas. Según la Organización Panamericana de la Salud, cada muerte por accidente de tránsito representa, en promedio, una pérdida de alrededor de 30 años de esperanza de vida. En los países pobres, los accidentes de tránsito dejan pérdidas económicas hasta el 1.5% del Producto Interno Bruto. Por ello, hoy tenemos dos invitados de relevancia para tratar el tema. El ingeniero Yernardo Canal, director de Protección Civil Táchira, y el doctor Gustavo Uribe, jefe del Servicio de Traumatología del Hospital Central de San Cristóbal, a quienes damos la más cordial bienvenida. Invitados, ¿qué hacemos con este gran problema social que son los accidentes en moto que producen tantas incapacidades en nuestro estado y en nuestras familias? Sí, bueno, agradecido, doctor Gerardo Gáfaro, doctor Uribe. Para mí es un honor estar en compañía del doctor Uribe, que hemos trabajado pues en años anteriores y en gestiones anteriores. Agradecido pues a los estudiantes de primer año de medicina que están aquí y por supuesto pues a la red digital como es Conectados para poder transmitir, ¿no?, y comunicar y orientar a la población tachirense, el cual pues que nosotros nos debemos y obedecemos pues nuestro trabajo en aras pues de nosotros poder avanzar en la mitigación, ¿no?, de los diferentes hechos viales que se registran en el estado Táchira, ¿no? Que lamentablemente nosotros estamos visionando esto y estamos proyectando en una cantidad de siniestro vial para hacia el año, culminando el año 2023, en una acción elevada. En un momento podamos dar algunos números y una estadística y qué podemos nosotros tributar para nosotros poder reducir los hechos viales y fundamentalmente proteger la vida del ciudadano y de la familia tachirense, el cual pues tiene algunas características que nosotros le hemos denominado en la reducción propiamente de la vida del ser humano en el estado Táchira, más allá de que sea tercera edad, edad prolongada, adolescente o niños que se ven inmiscuidos, pues simplemente por alguna imprudencia que se registra en diferentes hechos viales en el estado Táchira. Inclusive, ya hoy en día nosotros podemos decir que la imprudencia supera la ingesta de bebidas alcohólicas, porque ya no es la ingesta de bebidas alcohólicas la que supera los hechos viales en el estado Táchira, es la imprudencia. Las estadísticas, y ya nosotros hemos hecho el análisis, y lo puede decir mejor pues el doctor Uribe, los hechos viales se están registrando en horario diurno mayormente, mañana y tarde, inclusive aperturando la luz del día, ya nosotros tenemos el primer hecho vial a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, simplemente por imprudencia. Nosotros conversábamos en un tema de seguridad ciudadana con el comandante de la SODI y le decía yo, le manifestaba, yo creo que es necesario hacer un estudio sociológico para verificar qué es lo que sucede con la sociedad tachirense, la conducta que se viene presentando hoy en día por los diferentes comportamientos errados ante conocimientos propios de la ley de tránsito terrestre, que simplemente son dos elementos principales, es conocer las señalizaciones de tránsito y simplemente respetar la normativa que establece. Cuando están las principales arterias viales, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Un pare, un rayado, que es principal para el respeto del peatón, que es el paso del peatón, y sucesivamente, que es la luz del semáforo. Simplemente respetando eso, el peatón, que en todas las partes del mundo, principalmente es el peatón, así inclusive, así esté la luz del semáforo en verde, que es darle circulación al tránsito automotor, tienen que respetar el mismo peatón. Ahí vamos nosotros educando una sociedad y una población donde pudiéramos nosotros avanzar en la reducción propiamente de los hechos viales en el Táchira. Bien. Doctor Uribe, situación en el servicio de traumatología. Bueno, gracias Gerardo por la invitación y a los estudiantes y al programa Comunidad y Salud. Agradecer la presencia del ingeniero. ¿Verdad? Como lo decía él, hemos trabajado en esta problemática, es un problema. Y en esa época lo catalogamos como un problema de salud pública.
y todo tiene su porqué. El hecho de tener una moto era ser responsable. En Venezuela, en la década de los 70, el que tenía la moto era porque tenía plata. ¿Ok? Después vino un boom, porque hubo un poder adquisitivo, la confección y la fabricación de estos equipos pues se hicieron de menos costos y hubo gente que accedió a la compra. Pero una cosa es comprar y otra cosa es ser responsable en el uso de esos equipos. Y eso es lo que estamos viendo, estamos recogiendo esos frutos, ¿no? Masivamente ingresó al país motos de cualquier cilindrada, hasta las más pequeñas, y en esas pequeñas se lesionan. Y entonces eso nos ha creado problemas, y lo que decía Yesnardo, a las 5:30 de la mañana ya tenemos el primero en puerta en la emergencia de trauma de un accidente en moto. Y esa las estadísticas es la que lleva. Problema, sí, problema tanto para el Estado venezolano porque los recursos no alcanzan para todos. Un motorizado puede tener, si se salva, porque más del 80% se queda en el sitio, según estadísticas mundiales y nacionales. Los que se logran salvar llegan al centro de emergencia llevados por Protección Civil, y ahí viene el viacrucis, ¿no? Porque es salvarle la vida en primera instancia porque es politraumatizado, y después empezar a reparar las lesiones en su sistema, en su economía humana, no solamente músculos y huesos, sino abdomen, área respiratoria, área cardiológica, sistema vascular. Entonces no es que la sola fractura o la sola lesión de las partes blandas. Entonces eso trae costos tanto para el Estado como para los familiares, porque él está discapacitado temporalmente para poder, y por lo general eso trae cola. Resulta que ese es el sustento del hogar. Entonces, ¿quién produce? ¿Cómo se le llevan los medicamentos o los insumos que le hacen falta para reintegrarlo a la sociedad en aparentes buenas condiciones? Entonces es un problema, y en verdad, y todo radica, ya nos salieron canas en eso, es educación pero hogar, no irresponsabilidad, porque es la imprudencia la causa principal de estos accidentes. Sin ir muy lejos, ahorita venía desde el hospital, desde esa área, y la imprudencia pasándome por la derecha, en fila de carros estacionados. Si alguien, entonces venía repasando, si un conductor que parqueó en el hombrillo de la avenida abre su puerta, el motorizado que va avanzando por ahí, o le llega a la puerta o se tira hacia el carro mío. Entonces son tres involucrados ahí en ese accidente. Y ya en Estados Unidos hay abogados especializados en eso, ¿no? O sea, en encaratarle la vida, pero allá son responsables, porque si yo compro una moto, compro seguro. Aquí no. Aquí compro y hágale. Entonces todas esas cosas hay que verlas, ¿no? Y hace año y medio, creo, fue en el centro clínico, se hizo una reunión, estábamos en pandemia, un webinar sobre qué hacer, ¿no? Y entonces la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica, el Colegio de Médicos, la Sociedad Médica del Hospital Central, planteamos, y la Sociedad Médica del Centro Clínico, se planteó la necesidad de crear conciencia, ya es educación, ¿no? La parte de reglamentación y pago pecuniario de esos accidentes, pues le compete al Estado venezolano ponerse duro, ponerse ríspero, porque se nos está matando la juventud y la masa productora del país. ¿Quién les va a producir para mantener a los hijos de ustedes que están en primer año de medicina? ¿Ve? Porque esa es la mano productiva en 10 años, o la está haciendo ahorita. Y entonces todo eso, y uno ve casos de casos, la gente tiene que desprenderse de su nevera, su televisor, pues la moto le quedó dañada, él quedó lesionado, entonces viene el viacrucis ese perenne, ¿no? No tengo, no puedo, tengo que vender, tengo que deslastrarme de cosas adquiridas porque todos los tratamientos son costosos.
La cifra total de siniestros de 2022 es alarmante. 710 casos y solo en diciembre se reportaron 124 hechos viales con 158 heridos, las cifras más altas de todo el año. El ingeniero Canal en su momento declaró la situación como un problema de salud pública, en vista que en promedio son 4 por día los accidentes que se tienen lugar en el estado. Ingeniero, ¿cómo hacemos para prevenir ese problema de salud pública? Sí, bueno, efectivamente, resaltando allí lo que manifiesta, ¿no? Y el escrito y en lo que nosotros informamos en algún tiempo, referido a los incrementos considerables de los diferentes hechos viales, ¿no? Y efectivamente se va convirtiendo en un problema de salud pública. Un problema de salud pública que viene afectando fundamentalmente, pues, lógica al ser humano, y repito, niños y niñas y adolescentes. Y me refiero a esto como un llamado a la reflexión fundamentalmente a los padres y madres que se encuentran en los hogares, ¿no? Nosotros le damos las herramientas a nuestros hijos para que tengan un futuro probo, para que ellos, pues, tengan en consideración lo que es una carrera académica principalmente, posteriormente su mano de obra para el Estado o para donde ellos vayan a trabajar, en función de que a veces de manera inconsciente le damos herramientas a nuestros hijos y que lamentablemente no sabemos que si esa es la herramienta que lo va a llevar a ellos a la lesión o lamentablemente a la muerte de cada uno de nuestros hijos, ¿no? Que Dios proteja pues todos los hijos del Estado Táchira, de Venezuela y del país y del mundo, ¿no? Pero hay que hacer una reflexión allí. Y en función de eso, como lo decía el doctor Uribe, el Estado debe normar o desempolvar algunas normativas, algunas leyes propiamente que ya están tácticas en cada una de las normas de tránsito terrestre y hacer un seguimiento fundamentalmente a las licencias, a los vehículos que se compran y que se venden a diferentes concesionarios que tenemos a nivel nacional, principalmente en el Estado Táchira. Y allí nosotros pudiéramos hacer una alianza, como la estamos haciendo con la sociedad médica, como la hacemos hoy en día con la misma población, que a través de las diferentes campañas de concienciación, que yo diría que esa campaña de concienciación nosotros le llegamos a un 25-30% de la población. Primero, es una campaña que se hace materializada en las principales arterias viales y que uno le hace el llamado a la población simplemente en 50 segundos, en 30 segundos, de manera reflexiva, más allá de cualquier elemento que coloque uno que de manera psicológica le pueda generar una reflexión. Pero nosotros tenemos que trascender más allá de esas campañas de concienciación vial. Nosotros tenemos que trascender en las diferentes escuelas, en los liceos, en las principales comunidades, en los concesionarios, hacer la misma campaña con cada uno de los concesionarios y que genere un compromiso propiamente, porque el problema no es vender la unidad, vender el vehículo, en este caso tipo moto. El tema es cómo lo vendemos y para qué se va a vender ese vehículo. Efectivamente, para la economía, para el transporte, para paseo, para lo que quiera la persona adquirir el vehículo. Pero eso tiene que venir, como repito y cito otra vez el doctor Uribe, eso tiene que venir con un seguro, como lo hacen los países, no solamente en Estados Unidos, en Colombia. Se establece seguros para la compra de un vehículo de tipo moto. De igual manera tiene que tener todas las indumentarias de protección del ciudadano, que está tanto de piloto como el de copiloto. Segundo, los exámenes son fundamentales porque principalmente es el conocimiento de la norma de tránsito terrestre y de reglamento propiamente. Y avanzar nosotros como Estado en cuanto al seguimiento de que se cumpla toda esa normativa. Efectivamente nosotros lo manifestábamos el año pasado, los primeros 3 meses, el primer trimestre, hicimos pues una campaña educativa. Pero ya eso trasciende, ya la campaña educativa la gente genera como un dogma propiamente que al final no lo va cumpliendo, ¿no? No lo va cumpliendo. Y eso tiene que venir con algunas sanciones pecuniarias, como lo decía el doctor. Y eso es fundamental. Y son sanciones pecuniarias donde no que sean irrisorias, porque yo les digo hoy en día, mire, le manifestaba al director de la policía, al doctor Jairo Escalante, las sanciones que se tienen hoy en día es de 0.15 petros. Un motorizado que nosotros el día del asueto de carnavales, nosotros lo paramos porque tenemos la potestad también. Al verificar que el motorizado tenía tres personas en el vehículo tipo moto, uno de ellos era su hija y la hija no tenía casco. Y los dos sí tenían casco. Y yo le manifesté, es que su hija no tiene futuro. Se tienden a molestar. Nosotros los orillamos y simplemente le manifestamos y le orientamos y le normamos qué es lo que deben hacer, el deber ser. Se molestó y nosotros tenemos que proceder a llamar a tránsito a la Policía Municipal, que tienen competencia en cuanto a lo que son los cobros de multa. La respuesta del conductor de la moto dice que no importa, él lo que va a pagar son 0.15 petros.
eso no le establece gran gasto en su bolsillo, en lo que tiene su ganancia mensual. El problema no es que le genere el gasto, el costo de su ganancia mensual. El problema es que si nosotros incrementamos a un monto considerable, donde la reflexión sea propiamente tocándose el bolsillo y que digan, no, bueno, son 20 unidades de petro, están superando el mismo costo de la moto, yo creo que nosotros vamos a poder lograr subsanar este problema de sociedad, el problema de salud pública en el Estado. Y le manifiesto algo, muchos de aquí probablemente hemos viajado fuera del país. En lo particular estuve en varios países, en el último que estuve fue en Japón, haciendo un curso, pues decimos resistencia, y una de las cosas que me gusta estar dentro de estos países es estudiar su cultura y el por qué ellos han conllevado un desarrollo de sociedad muy equilibrada y muy sana. Y una de esas es casualmente eso. Es que los costos de las sanciones deben ser superadas totalmente al mismo costo que tiene su propio vehículo. Y no vayamos tan lejos, tenemos a nuestro hermano país de Colombia. En el año 2014, 2015, cuando nosotros desarrollamos el decreto 511 que salió desde Protección Civil, que después voy a comentar sobre eso, que lo hicimos conjuntamente, verificamos una situación que suscitaba en Colombia, muy similar aquí al estado Táchira y en Venezuela. Los hechos viales iban en incremento. Inclusive los niveles de morbilidad en este caso iban superiores a los lesionados. Quiere decir que la velocidad superaban desde los 80 a 100 kilómetros por hora. En las arterias viales estamos hablando en calles y carreras de la ciudad. Eso se hizo un estudio propiamente en Bogotá principalmente. Y allí en horarios nocturnos colisionaban contra objetos fijos, en este caso con patrimonio público, en este caso estamos hablando con postes de alumbrado público, estamos hablando con pasarelas, y los vehículos los dejaban botados, ellos se iban, porque la multa era 25 millones de pesos cuando estaban con ingesta de bebidas alcohólicas. El fiscal de la República, en el caso de Colombia, al verificar esta situación y este comportamiento, él dice no. Entonces, si ellos van a dejar el vehículo, que piensan que nosotros vamos a quedar con el vehículo y con eso vamos a recuperar nosotros el patrimonio público que fue afectado por la imprudencia del ciudadano, entonces vamos a crear una doble multa. Vamos a crear que la multa cueste 50 millones de pesos, la persona que colisione con objetos fijos y que esté bajo ingesta de bebidas alcohólicas, y aquel que abandone el vehículo se le hace doblemente la multa y se lo ubica. ¿Qué sucedió con eso? Redujo totalmente los hechos viales y los niveles de ingesta de bebidas alcohólicas en Colombia. Además que se suma el conductor designado, que es un conductor que es un tema cultural y educativo, ¿no?, que se tiene que avanzar. Que un grupo de ciudadanos están en una fiesta, en un bonche y están disfrutando, pero uno de ellos queda sin ingerir bebidas alcohólicas y es el que se encarga de conducir a los mismos compañeros y llevarlos a cada uno de sus hogares. Eso es una trascendencia más que educativa, que tiene que ser mayor cultural. Y ahí nosotros podemos avanzar. Fíjense, hay 3 elementos fundamentales que nos preocupa a nosotros como sociedad y a nosotros como Estado. Y no es la preocupación de ahora, es la preocupación cuando nosotros diseñamos el decreto 511 y lo materializamos y lo visualizamos desde ese momento. Fíjese algo, 1, padres y madres que fallecen en los diferentes hechos viales y quedan los niños huérfanos en sus hogares. Las incidencias o las estadísticas establecen que la educación del papá y la mamá no es la misma que el tío hacia los hijos propiamente que son ajenos, en este caso que son sobrinos, o que en este caso que son los abuelos a los nietos. No son similares, jamás y nunca. ¿Y qué sucede allí? Probablemente pudiéramos tener una sociedad totalmente distorsionada con una línea delincuencial, porque ellos no van a ver el patrón de conducta de su papá y su mamá, que es el que establece día a día, noche, cuando se acuesta y cuando se levanta, sino van a ver la conducta del que primeramente abren la puerta y visualizan el que está allí, a la persona. Y como tercero, tenemos una situación mucho más delicada, que es el tema de la mano productiva de Venezuela. Estamos hablando que estamos en camino hacia una sociedad lisiada, una sociedad donde lamentablemente tenemos amputaciones traumáticas, donde lamentablemente tenemos lesiones traumáticas, ya sea de miembros inferiores, miembros superiores o de cualquier parte del cuerpo, y que lamentablemente no van a cumplir su acción económica o en la dinámica propiamente en su trabajo, como pudiera cumplirlo con una persona totalmente con todos los miembros sanos, pues, por decirlo de esa manera, ¿no?
Más allá de que tenemos elementos de ejemplo de personas sin miembros superiores, sin miembros, inclusive sin miembros inferiores, que han avanzado a nivel económico. Pero si nosotros hacemos la sumatoria, no llegamos a 20. No llegamos a 20, pero es un ejemplo para la sociedad. Pero mayor sería el ejemplo para la sociedad si nosotros nos educáramos, nosotros tuviéramos una cultura de accionar preventiva propiamente y conociendo todos los elementos para poder avanzar a la sociedad y no, lamentablemente, tener esas 3 características que va a conducir a una acción negativa hacia una sociedad que queremos nosotros como una sociedad de desarrollo y de avance, ¿no? Súper interesante las apreciaciones y las enseñanzas del ingeniero Yesnardo. Doctor Uribe, tipo de lesiones más frecuentes y las edades en el servicio de traumatología que está pasando con este problema de salud pública. Mire, como les decía al principio, ¿no? Aproximadamente el 80% queda en el sitio, y esa es estadística. El otro 20% es el que llega al hospital y ahí desde la escoriación simple por un resbalón porque había aceite en la vía o se le atravesó un canino, ¿no? Todas esas excusas o un hueco, pero siempre va la imprudencia y eso lleva a alta velocidad, ¿no? Y ahorita les he hecho la anécdota de durante la pandemia cuando autorizaron los delivery y todo eso, que eran los más lesionados porque se tomaban las calles y avenidas para sí. Pero como desconocía dónde hay un bache, dónde hay un policía acostado, pues se daban sus tranconazos y llegaban lesionados. Y eso está referenciado y demostrado. Lesiones en miembros inferiores. La principal causa de los que logran llevar cuando el traumatismo es banal. Si es alta velocidad, hay traumatismo toracoabdominal y traumatismo cráneoencefálico. Y lesiones en miembros superiores como consecuencia de esa alta energía y esa alta velocidad. Y eso es lo que mantiene un paciente hospitalizado. Y si tiene traumatismo cráneoencefálico, un traumatismo torácico, fractura de uno de los miembros superiores y 1 o 2 miembros inferiores, pues es catastrófico para uno, porque un turno quirúrgico para poder operar serían 2 o 3 turnos quirúrgicos, después de que salga de la unidad de cuidados intensivos por su traumatismo craneoencefálico. Entonces, sí, la magnitud del problema, ¿no? Y eso es lo que hay que hacerle ver a la gente, ¿no? Hacer la concientización de esa problemática, porque no es el hecho de, está en el hospital, pero ¿cuánto dura? Eso nos ha llevado a tener estancia hospitalaria de más de un mes. 30 días para poder resolverle una fractura a un paciente motorizado, porque estamos hablando de hechos viales. Las estadísticas, manejo el último trimestre del 2022, de 2.090 pacientes que acudieron en general a la emergencia de traumatología, 350 y pico eran accidentes de moto. De esos 355, 100 y pico fueron los que se ingresaron, 158, casi el 50%. El primer trimestre del 2023, vamos por las mismas, 2.335, 400 y pico de accidentes en moto, 177 hospitalizados de moto, o sea, y eso es 51%. Entonces, me ocupan de 50 camas, que tengo 30 en piso y 20 en observación de traumachoc, 25 camas es para motorizados. Las otras camas me las reparto en amas de casa con fracturas de antebrazo, fracturas de tobillo y los ancianos con sus fracturas de cadera. Entonces, vean la magnitud del problema, ¿no? Y todo el mundo quiere ya. Resuélvame mi problema ya. Y resulta que no es tan fácil, pues. Entonces esa disyuntiva se presenta. ¿Qué otra cosa sobre eso? Siempre quedan secuelas, pues recuerden que son fracturas abiertas y lo que hay en el suelo es un zoológico de bacterias y gérmenes que son difíciles de erradicar cuando se profundiza en el tejido óseo. Entonces viene
se operó, se le puso el implante ideal, mejoró, pero a los 90 días llega con una emanación por una fístula con pus. Entonces el paciente, si le llega a una empresa, a una compañía, al mismo Estado venezolano, para buscar un trabajo, así sea de bedel, le va a decir que no, porque eso es una carga para el Estado, porque ese paciente va a estar pidiendo permiso para consulta, pidiendo para tratamiento, que lo manden al seguro, y entonces la efectividad ahora, hombre-trabajo, se ve disminuida. Entonces todas esas cosas hay que verlas, las vemos nosotros, tenemos que verlas porque somos los portavoces de esa preocupación, ¿no? Y eso por eso es que se cataloga como un problema de salud pública. Bien. Hay algo interesante que se conversó en el programa y es que yo veo que el enfoque tiene que ser multidisciplinario, porque lo que se estaba comentando hace rato sobre el caso de ese señor y señora que llevaban a una niña sin casco, ¿dónde está la LOCNA para que proteja a ese menor de edad y por qué el padre asume esa condición irresponsable? ¿Qué mecanismos de prevención podemos utilizar nosotros o podemos hacer para tratar de decirle a la población que eso contraviene la normativa y contraviene la ley? Otra de las cosas importantes que pude revisar es que la mayor cantidad de personas que manejan el moto no hacen un curso adecuado para manejar ese vehículo automotor. Entonces aprenden por ensayo y error. Y yo creo que ese también es otro factor, ¿no?, que va a complicar aún más la situación. Entonces, ¿cómo hacemos para prevenir? ¿Cómo hacemos para tratar de enfocar este problema en la prevención y tratar de bajar las estadísticas? Sí, bueno, mire, en cuanto a lo de la LOCNA, ya nosotros hemos tenido conversaciones permanentes, ¿no? Y una acción conjunta donde como Estado tenemos responsabilidad de igual manera y como soberano tienen corresponsabilidad, y eso lo establece la Constitución. Allí debe ser una sociedad conjunta donde tenemos que avanzar de manera en equipo, pues, para poder nosotros poder lograr el objetivo que nosotros, pues, como sociedad queremos, ¿no? Porque aquí no solamente se establece como Estado, ¿no? Porque inclusive dentro de estos organismos de Estado u otros organismos también, pues, se genera algunas imprudencias y también algunos factores propiamente de situaciones de colisiones que se visualizan, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir desarrollando mecanismos y métodos para nosotros poder avanzar. En cuanto a lo que manifestaba de la reducción en lo último, doctor, ¿me lo recuerda allí un segundo, por favor? Lo último que manifestaba, de cómo hacemos para reducir... La prevención, ¿de qué mecanismo? ¿Cómo enfocamos la prevención? ¿Qué medidas, qué campañas, qué podemos hacer? En cuanto a los conductores. Exacto. En cuanto a los conductores. Que muchos compran vehículos, no hacen los cursos no conocen, no saben. Enseñan con el ensayo y error. Y de manera empírica, pues, lo hacen. Aquí no se trata de empirismo, aquí no se trata de ensayo y error. Aquí se trata de tener conocimientos plenos primero enfrentarse a una vialidad donde hay diferentes vehículos, donde hay imprudentes de 4 ruedas que transitan en una arteria vial que es a 60 kilómetros y conducen a 100, inclusive hasta 120 kilómetros por hora, donde hay vehículos de carga pesada en las principales arterias viales que simplemente cuando tú escuchas el ruido ya te colocas nervioso y comienzas, pues, a tener inestabilidad propiamente del vehículo. ¿Qué es lo necesario? Efectivamente, se está promoviendo una escuela de enseñanza para los motorizados, y es allí donde se debe establecer la sinergia propiamente y el trabajo en conjunto con los consorcios, comercios que venden este tipo de vehículos. Mire, nosotros tenemos que hacer prácticamente una sociedad, y cuando hablamos de sociedad es donde hay una vinculación entre la medicina, el cuerpo médico, en el caso de Protección Civil, que somos los organismos que asistimos de manera inmediata ante cualquier eventualidad, pero también se debe sumar con mucha conciencia y conciencia de sociedad, los organismos de seguridad del Estado, las empresas que tienen compra y venta de este tipo de vehículos, y parte, pues, que nos corresponde a eso, y parte de los motorizados. Porque yo voy a ejemplificar algo en el 2014 cuando nosotros promulgamos, pues, el decreto 511. Efectivamente hubo una protesta por 48 horas, trancaron la ciudad por ambos flancos, estamos hablando por la Troncal 5, salida de San Cristóbal hacia la zona sur, y la Troncal 1, la salida de San Cristóbal hacia la zona norte. Nuestro propósito también tenía un objetivo, porque teníamos visualizado de que se iba a suscitar ese tipo de eventos.
nosotros desarrollamos un trabajo con los motorizados donde creamos la Brigada por la Paz y por la Vida, donde nosotros capacitamos a los motorizados, inclusive le colocamos chaleco blanco, porque ellos deben ser también asistencia ante su semejante, que tienen vehículos de 2 ruedas, que tienen una colisión y ellos pueden asistir y pueden orientar y generarle reflexión propiamente a esas personas que están cometiendo imprudencia. Por eso es que no es solamente un trabajo del Estado, nosotros te damos el 50%, pero también la sociedad y el pueblo tiene que generar el 50%, porque lamentablemente estamos bajo una sociedad de paternalismo de Estado, le damos todo, pero queda la sociedad para la propia sociedad para convivir como sociedad sana. Entonces es allí donde nosotros tenemos que diferenciar los elementos que nos permitan generar un método propiamente y que nos dé garantía para cumplir los objetivos en cuanto a la garantía preventiva, ¿no? Les recordamos que Conexión Salud se puede visualizar por Roku, YouTube, dispositivos móviles de Android, iOS y en redes sociales a través de Conectados TV Piso Piso. Vamos a iniciar nuestro próximo segmento del programa permitiéndole a los alumnos de medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad de los Andes, Extensión Táchira, que hagan unas preguntas a los invitados, porque ellos como se están formando y estábamos conversando al inicio del programa con el ingeniero que tenemos que hacer una labor preventiva y Conexión Salud es eso, es prevención, educación y orientación. Entonces vamos a darles el chance a que los estudiantes de la Escuela de Medicina le planteen unas preguntas a los invitados y para ampliar más el tema. Gracias. Buenos días, bienvenidos y muchas gracias por el programa. Yo tengo un par de preguntas dirigidas principalmente al Cuerpo de Protección Civil. Una es, ¿qué considera fundamental en los primeros auxilios en los accidentes de tránsito en moto? ¿Perdón? ¿Qué se considera fundamental en los primeros auxilios en accidentes de tránsito en moto? Mire, fíjense, en cuanto a los primeros auxilios son las maniobras que hacen nuestros funcionarios, ¿no? Principalmente los que están dentro, tanto nosotros tenemos 2 brigadas, ¿no? En este caso la ambulancia, que es el departamento de asistencia prehospitalaria, y tenemos los motorizados. Ellos tienen una formación permanente ante realizar las maniobras, estabilizar al paciente. ¿Cuáles son los primeros auxilios? De acuerdo a una hemorragia, realizar lo que es el trabajo pertinente en cuanto a la acción prehospitalaria. En cuanto a alguna fractura del miembro superior o miembro inferior, lógicamente lo que es inmovilizar con su protocolo propiamente que tiene cada uno de nuestros funcionarios. Y posteriormente se traslada al centro asistencial y cada cuerpo médico hace lo que le faculta realizar. Pero nosotros principal es hacer la atención inmediata para poder lograr estabilizar al paciente. A través de eso, de los paramédicos, nosotros tenemos un cuerpo médico dentro de Protección Civil que protege la acción invasiva de cada uno de ellos. El cuerpo médico son biomédicos que le orientan qué hacer ante un shock que pueda tener el paciente o el lesionado en el diferente hechos viales. Ok. La otra pregunta era, ¿qué papel juega el uso del casco en este tipo de accidentes? Y en ocasiones a veces se habla de que no se debería quitar el casco a primera instancia. ¿Qué opina al respecto? Sí, efectivamente. Yo diría, ¿qué tipo de casco juega el papel allí en los diferentes hechos viales? La norma internacional establece que el casco debe ser integral, donde el broche debe ser seguro, porque hay muchos broches o muchos cascos que los broches simplemente son de material muy... se rompe pues de manera por la presión propiamente que se tiene en los diferentes hechos viales. Y lamentablemente expide lo que es el casco, donde expone lamentablemente el cráneo y posteriormente golpea en cualquier objeto fijo, y es donde se tienen las lesiones. El casco según la norma y lo que lo establece, protege casi el 85%. El casco tiene una ergonomía, el caso del casco integral, donde pues tiene algunas acciones que cuando el cráneo pues golpea de manera contundente, pues no genera esa contundencia cuando no se tiene un casco normal. Muchas veces se colocan unos cascos, nosotros le decimos que son ollas, ¿no? Que son ollas, no me acuerdo que dicen los San Juanes, los Julianes, eso tiene un nombre, que es prohibido totalmente. Esos cascos no protegen en lo absoluto ni la parte craneal ni la parte del rostro de la persona. De igual manera, no solamente es el casco, fíjense algo.
Las herramientas de protección para el motorizado o para el copiloto son integrales. Inclusive son muy exigentes. Tienen que tener chaquetas acordes para cualquier laceración que tengan por la caída, que tengan coderas, que tengan protecciones de hombro, inclusive protecciones a nivel lumbar y de igual manera rodilleras, y tienen que tener botas motorizadas que protejan inclusive el tobillo y de cualquier fractura superior, pues de lesiones superiores que puedan tener en ese caso. Pero es fundamental el conocimiento del uso del casco. Eso va a proteger la vida del conductor y del copiloto que está dentro montado en las botas. No, las botas. Mucha gente tú lo ves en cholas, en sandalias. Mucha gente. Entonces uno visualiza y lógicamente lo decía el doctor, de las incidencias superiores de las lesiones, estamos hablando de miembros inferiores. Y en muchos efectos, de acuerdo como caen los conductores de moto, los copilotos, bueno, algunos que tienen habilidad, otros no. Otras las lesiones son superiores. ¿Amputaciones inclusive? No, hay amputaciones traumáticas que hemos visualizado, y uno dice cómo sucedió esto, pero bueno, el estudio ya están los científicos aquí, que son ustedes. No, es que el casco tipo Sandoval. Ese es Sandoval. Es el más popular. Yo lo confundo con Julián, San Juan. No Sandoval es el casco más frecuente entre los motorizados. Jamás se recomienda ese tipo de casco. Y lamentablemente para muchos motorizados el casco simplemente es una quitamulta. Claro, y entonces... Y defiende el codo. Ajá. Sí, efectivamente, es un adorno para el codo. Es un adorno para el codo. ¿No los han visto manejando con el casco aquí? Y hablando de los tipos de casco, hablando de los tipos de casco, ahorita es muy común ver los cascos de bicicleta en motorizados. Bueno, pues. ¿Qué puede proteger un casco de bicicleta? Como se dice, ¿no? Al César lo que es del César, ¿no? Todo depende de la velocidad. Efectivamente, la bicicleta pues tiene su casco ergonómico que son necesarios y que son estudiados y especializados para la bicicleta, ¿no? Claro. El tipo de casco de moto debe ser integral totalmente. Inclusive su visera no debe ser oscura, debe ser transparente para que el organismo de seguridad logren visualizar, ¿no? El rostro. La barbilla debe ser cubierta totalmente con el casco. Por eso le digo, el casco especializado. Nosotros lo hemos publicado mucho por las redes sociales, la gente nos critica, pero resulta que la crítica a la protección tiene muchísimo trayecto. Y preferimos que nos critiquen por hacer las cosas bien y por orientar las cosas bien, que nos critique por no hacer las cosas bien y por no decirlas, pues, ni orientarlas. Y orientando Gracias. Lo de la pregunta que es en la atención a la emergencia, lo que decía el ingeniero Canales, y que la visera sea transparente para usted no cometer el error de quitar el casco y si tiene una lesión cervical se queda ahí. Entonces con la visera le ve la pupila, está respondiendo, vamos a actuar. Entonces, si es cromática, ahumada, porque viene y le pongo papel ahumado para el sol y eso. Entonces creo que iba a enfocar esa pregunta, si quito o no quito el casco al momento del accidente. Sí, ellos están especializados en eso, pero por eso que se exige, debe ser transparente. Para en la evaluación inicial, mira, no lo tocamos, vámonos para el otro. Sí. Fíjense algo, doctor, disculpe que voy a hacer un inciso allí, ¿no? Yo soy muy responsable de lo que digo, ¿no? Y realmente a mí me gusta hablar principalmente con la verdad. Yo soy muy crítico propiamente de los organismos de seguridad del Estado. Porque si nosotros nos caracterizan como educadores para poder reducir lo que son los hechos viales, ¿cómo lo hacemos? Educando a la población y nosotros cumpliendo con todas las indumentarias y las herramientas que nos exige la normativa y la ley, ¿no? Inclusive con la misma velocidad. La velocidad en las principales arterias viales, que son distintas las troncales a las principales arterias viales dentro de la ciudad, ¿no? Y uno visualiza todavía. Yo tengo cantidad de fotos y yo tomo fotos y se lo envío a los responsables de esos organismos. Y no puede ser que los policías estadales, policías nacionales, guardias nacionales, de alto rango, independientemente de estar en moto de alta cilindrada, deben tener sus indumentarias de protección. Porque si tú tienes un uniforme, lógicamente la gente va a visualizar al que tiene un uniforme, dice, pero si el organismo de seguridad no lo tiene, pues yo también puedo ser como ellos.
Claro. Entonces, es allí donde tenemos que avanzar nosotros. Si no nos educamos, a ver, si no nos convencemos nosotros, no vamos a convencer a nadie. Sí, esta mañana precisamente en clase de embriología al final de la clase estábamos hablando precisamente de la cuarta meninge, que es uno de los estudios nuevos que ha salido, y les explicaba yo a los muchachos que los traumatismos craneoencefálicos afectan la cuarta meninge, y la cuarta meninge es lo que se llama una meninge de protección inmunológica para el sistema, que si se ve lesionada por un traumatismo craneoencefálico puede condicionar otras patologías. Esos son estudios recientes de finales del trimestre de 2022, inicio del trimestre del 2023. Bueno, primero que todo, buenos días. Mi pregunta va en que, ¿qué tan necesario es que el lesionado sea trasladado a un centro de salud y reciba la atención adecuada? Porque, ¿qué pasa? El lesionado, el motorizado, se cae, me levanto, me raspé, no es nada, y agarra y se va, no recibe ningún tipo de atención. Incluso antes que lleguen los cuerpos de salud, ellos se van y no reciben la atención necesaria, y pues en casa pasan consecuencias, incluso hemorragias, mueren. ¿Qué tan importante es ese traslado al hospital, que reciba la atención, la valoración que se necesita? Bueno, eso denota la falta de conciencia de él mismo, ¿okay? Porque se ve involucrado en hechos. A lo mejor si se cayó fue porque le pegó a un carro que está estacionado, arrolló a alguien, él también se cae y tiene que marcar la huida, ¿no? Esos llegan después, esos llegan. Póngale la firma. Y llegan con la mentira piadosa, no, pues me caí, y uno le saca después a cucharita. Pero sí llega, hay un subregistro, porque no es solo el hospital el que registra pacientes por accidentes de moto, está el hospital militar, está el seguro y están los centros privados. ¿Ve? Entonces la casuística es más grande. Pero esos llegan, siempre. Ahora si es una escoriación, pues puede decir que, mire, me caí, me raspé, pero de ahí no pasa, ¿no? Esas también pasan factura a la larga, pero sí se ven esos casos. Y lo importante es que acudan a un centro, porque lo que hablamos, no viendo el momento de que hubo la lesión, sino el futuro de él mismo. A consecuencia de esa caída, mire lo que me generó más adelante. Entonces eso ya es filosofando y entrando ya en Honduras, ¿no? Pero es importante, y dejarse prestar. Hay gente que llegan los funcionarios de PC y les dicen que no los toquen, que ellos sean para una clínica privada. Esos son los comentarios, ¿no? O sea, sí. Mi familia me va a recogerme allá para la clínica, ¿no? Porque la función de ellos es a un centro público, salvo otra cuestión que sea, pero si tiene en peligro la vida del paciente, estabilizarlo y llevarlo a un centro de salud. Gracias, doctor. ¿Okay? Sí, fíjense, y sumando al gallino, efectivamente cualquier lesión puede tener daños colaterales, ¿no? Porque, como se dice dentro del vehículo, ¿no? Son daños ocultos que tú no sabes que puedan suceder, ¿no? Lo que acabo de decir el compañero, de alguna hemorragia que probablemente la adrenalina no le permite sentir ni visualizarlo. Pero para nosotros es una responsabilidad. En el caso de Protección Civil es una responsabilidad. Trasladar al paciente para que un especialista lo chequee y que sea el especialista que indique que si se va para su casa o se mantiene bajo observación, ¿no? Pero hay algunos casos que son muy puntuales porque los médicos que tenemos nosotros dentro de Protección Civil, que son 11, tienen mucha responsabilidad en cuanto al tema de las primeras atenciones, ¿no? Pero en algunos casos nosotros exoneramos responsabilidad. Y cada uno de nuestros funcionarios tiene su planilla de exoneración de responsabilidad, porque el día de mañana lo que nos pueda traer es una consecuencia jurídica para Protección Civil. Mucha gente ve Protección Civil, son los compañeros que están en naranja, lo ven, no solamente hacemos la asistencia de emergencia, también tenemos diferentes departamentos, que es la gestión de riesgo, educación, diferentes departamentos que nos trazan un único objetivo, que es mitigar el riesgo desde todos los escenarios. El riesgo no solamente es el tema de moto, el riesgo es la persona inconsciente que construye al lado de una quebrada y que cuando incrementa el caudal se llevó la vivienda y se llevaron 2 o 3 muchachos. El riesgo está en cuando la gente inconsciente, lamentablemente debo citarlo porque eso puede ser ejemplificante para la historia del Táchira, lo sucedió en Lobatera. Fueron de manera inconsciente, aún sabiendo que ese río incrementa de manera súbita los caudales, y se llevó 9 personas y hasta hoy en día se mantiene uno desaparecido. Entonces,
Eso tiene que ver con todos los elementos de riesgo que atiende Protección Civil. Por eso que le digo, nuestros funcionarios están formados de manera integral. Primero es mi perspectiva, pues, que el ser humano debe estar formado de manera integral, no solamente único como especialista del área, no, porque el día de mañana una ocurrencia superior debemos atender diferentes escenarios. Buenos días, doctor Uribe, ingeniero Canal. Mi pregunta es con respecto a cómo influye el trabajo previo que hace en este caso el personal de Protección Civil cuando hay una colisión sobre su trabajo y cómo es el manejo del paciente el momento que llega a sus manos en el quirófano. No, cuando ocurre el accidente, el hecho vial y está involucrado un motorizado, pues presta la atención Protección Civil, lo estabiliza. ¿Qué es estabilizar? Si está fracturado, ellos tienen unas férulas neumáticas, ¿no? En su defecto, pues tienen las Kramer, que son parece una rejilla, y le toman los signos vitales, le ven respuesta ocular y verbal, y llegan con si es cerca, aquí en la casco urbano, ¿no? Si es foráneo ya para el área extraurbana, pues el traslado, cuando llegan, también los han estabilizado, pero viene el tiempo de que arranque la unidad hasta que llegue, eso es tiempo vital, ¿no? Para poder saber cómo va a reaccionar a futuro el paciente. Todo lo que decía el ingeniero, ellos tienen cómo cubrirse las espaldas, ¿no? Porque ahí es responsabilidad compartida, no es que el Estado tiene que, porque yo como funcionario de sanidad del Ministerio del Poder Popular de la Salud, pues soy Estado también en un momento, presto servicio al Estado y como tal pues me debo a eso. Igual ellos son funcionarios del Estado venezolano y tienen que prestar esa función. Cuando llega, pues seguir lo inicial, ellos informan qué le colocaron, cómo lo hallaron, si hay un torniquete puesto por ellos, se evalúa dependiendo de los órganos y sistemas involucrados y se le da la atención perentoria para mantenerlo vivo, porque puede llamar la atención la fractura, pero si no me está respirando, estamos perdiendo el tiempo. Entonces hay que mantener vivo ese paciente, ellos no lo llevan vivo, aquí está. Entonces nosotros ahí seguimos, manteniendo esa vitalidad, que respire, para después ir controlando los otros episodios que se han presentado. Mire, hay casos, ustedes lo van a ver, y antes pues era para la carrera de medicina, ¿no? Uno echaba pinta con la bata, ¿no? Y todo el mundo, ¡ay, llegó el doctor! Y eso. Ahora, desde hace más de 30 años, como que uno le da miedo, porque uno prestaba el servicio, trasladaba al moribundo, al lesionado a un centro asistencial y más bien agradecía. Ahora no, ahora usted se involucra, entonces es el primero que lleva, ¿no? Por la legislación. Sí es. Entonces por eso a veces es, pero hay gente que, por ejemplo, en un accidente, llámese vehículo y en moto más, el que lleva el mayor porcentaje de lesionados es el que va de parrillero o el acompañante. El que va manejando pues está agarrado de algo, pero también le pasa factura, una fractura o una lesión. Hay pacientes, hay personas que están involucradas en el accidente, ayudan a recoger al paciente, trasladan, y son los que dicen, yo me quedo cuidando aquí mientras viene inspectoría. 72, y no, yo estoy bien, yo me voy para la casa después que pasa. 72 horas después fallece. Ajá. Por un abdomen agudo quirúrgico por rotura del vaso. Y a ese hay que tenerles miedo, porque ese no alcanza a regresar al hospital. Porque como es, por eso se llama hemorragia en dos tiempos, porque es paulatina, el vaso se rompe, pero como tiene una cápsula gruesa, sostiene ese hematoma. Pero cuando revienta, pues viene el shock hipovolémico. Entonces esas personas hay que también, como lo que decías tú, ¿no? Que no, yo estoy bien, no, venga y vamos a evaluarlo. Le duele el estómago, lo mismo empecé. Bueno, está bien y de todas maneras le toma el dato. ¿Ok? Y se le sugiere, mire, vaya para que lo vea un médico. Sí. Entonces todas esas cositas hay que tenerlas pendientes. Sí, inclusive los mismos funcionarios, cuando la persona está consciente, la persona lesionada,
es importante saber el antecedente, ¿no?, patológico que tiene, porque de acuerdo a ellos, pues es lo que le van a suministrar, ¿no?, a ese paciente. Le voy a dar una anécdota. En el 2015 hubo un hecho vial, un árbol que cayó vía Boca Grita, cae sobre una camioneta Ford 150, yo no sé si se acuerda, doctor, que nos trajimos desde allá a Boca Grita con transbordo, en tres puntos de transbordo, a una ciudadana con un empalamiento en la parte superior, cerca de la clavícula, creo que es la carótida, cerca de la carótida, y estamos hablando que era un tronco aproximadamente de 20 centímetros de diámetro, o sea, un tronco, y le salía en la parte posterior de su espalda, ¿no? Mire, el protocolo para eso, nuestro funcionario, pues por eso que yo digo que tienen que estar permanentemente en capacitación y conocimiento. La medicina va mutando hacia lo mejor, ¿no? Y las técnicas son hoy en día mucho más avanzadas, pues. Y para su momento, bueno, sostener el tronco del tamaño y poder hacer un sistema de amarre propiamente de la ambulancia para que no se mueva y que no comprometa la arteria, la vía, y traerla hasta el hospital central fue una odisea. Mire, yo llegué al sitio, conversé, la señora estaba consciente, salimos porque ya los especialistas tienen que hacer su trabajo. Yo no pregunté más. Al mes y medio, llegó la señora a Protección Civil. Yo pensé que había fallecido. A veces uno peca y me saludó y me dice, yo soy la señora que tuvo el tronco atravesado. Yo me quedé así. Yo le dije, ¿tu esposo? No. El esposo no le pasó nada, pero al ver a la esposa, de la impresión le dio un infarto agudo al miocardio, y al esposo no le pasó nada. Yo pensé que la lesión grave. ¿Cuál es la moraleja de ello? Pues de que efectivamente nuestros funcionarios tienen una preparación importante, no solamente nacional, sino también a nivel internacional, con normativas que les permiten ellos poder estabilizar al paciente y entregarlo, pues, como debe ser a lo que es el centro asistencial. Bueno, doctor, invitados, desde el aspecto legal, a la hora de sacar las licencias de tránsito para circular, un conductor de vehículo la saca a los 18 años, el aspecto legal, y uno de motocicleta lo saca a los 16. ¿Por qué a nivel del Estado, el Estado permite esto? Al ser menor de edad, pues obviamente los accidentes de tránsito se ve que hay mucha incidencia entre la población de menor edad, entre 16 y 20 años. ¿Por qué el Estado permite esto? Yo creo que es propiamente una contradicción propia de la legislación, ¿no? Hoy en día estamos dispuestos en proponer, ¿no?, a cambiar totalmente la legislación. Y mire, inclusive, hace rato hablaba el doctor Uribe, y cuando iniciamos, sobre el parque automotor de las motos. Dentro de la pandemia y pospandemia, el parque automotor motorizado incrementó el 80%. El 80%. Estamos hablando ya sea para abaratar costos, el tema del combustible, no digo que para que lleguen rápido a los lugares porque van a exceso de velocidad, sino tiene algunas decisiones propiamente que la gente adquiere esos vehículos, pero hay un incremento considerable del parque automotor tipo moto. La ley debe estar a la par y estar analizando la conducta propiamente de la sociedad, porque eso va mutando. Cuando incrementamos el parque automotor, efectivamente, la lógica establece que es posible que se incrementen los hechos viales, y no es posible que hoy en día la ley diga que hay que darle la licencia a un menor de edad cuando no exime todavía la responsabilidad. Exacto. ¿Me entiende? Entonces allí pues hay propuestas propiamente que podemos nosotros elevarlas. Por eso es que digo, somos un conjunto que podemos generar una propuesta para una mejor sociedad. No es solamente Protección Civil ni el cuerpo médico, sino somos todos. Por eso es que existe una responsabilidad conjunta para poder avanzar, ¿no? Y todo eso viene de hogar. Totalmente. Y el Estado cae en eso, porque ahorita lo vivimos nosotros como agremiados del Colegio Médico, es el autorizado para expedir el certificado de medicina vial, ¿no?, que le dice que usted está apto para manejar qué tipo de vehículo en sus diferentes grados que dice la ley.
Entonces resulta que el venezolano, yo no sé en qué momento hubo una inflexión donde dejamos de cumplir la norma. ¿Ve? Lo generamos nosotros como unidad gremial, lo generó el Estado porque había que dar libertades. Todo eso es confuso, ¿no? Pero la lógica es que faltamos a la norma. Entonces lo que tú decías, usted póngase, no, el hijo, voy a sacarle al hijo la licencia. No es voy a enviar a mi hijo a que saque la licencia, para que aprenda a cumplir la norma. No, entonces todos lo hacemos más fácil porque es que yo sufrí mucho para poder tener, no. Y ahí es donde creo que es el desfase, ¿no? Entonces todos lo faltamos. El hecho de no utilizar la licencia, la ley dice que no puede manejar, el de quinta no la puede sacar a los 18 años, pero un funcionario se lo da. Sí. Entonces viene todas esas incongruencias. Particularmente yo cuando saqué la licencia, ¿lo mandó yo presenté, papá? Sí. ¿Lo mandó o su papá la sacó? Mi papá, la saqué yo. Ah. Yo presenté la prueba de automovilismo y bueno, yo no la saqué por tumbar un cono al final del circuito. Tuve que repetirla hasta pasarla totalmente, claro, y bueno, me dieron mi licencia legal. No pagué como 20 bolívares en ese momento, no era nada, pero me la gané, o sea, fue una cuestión ya, claro, pero eso ya por es estudiar y pues eso es lo que llama conciencia, que lo hace llevar a tener responsabilidad. Pero muy bueno ese punto, doctor, que tocaste sobre eso, sobre la flexibilidad que hay en la población actualmente. No, y las motos se la venden, el concesionario en su deber ser debería exigirle documentación para moto, una licencia, un certificado médico. No, así es. Y entonces no, con tal y venderla, y si puede vender dos, mejor. Más comercial que debido. No, pero buen punto. Muy buenos días. Mi pregunta va hablando de cinemática del trauma, refiriéndonos al uso de los cascos. ¿Por qué las políticas de Estado minimizan tanto las situaciones que se presentan, como lo que estamos hablando, de que al punto de que no es sancionable, nosotros utilizamos cascos quitamultas que no cumplen funciones que resultan vitales a la hora de un accidente de tránsito? O no hablar de cinemática del trauma, cómo se da un accidente, cómo educamos a la persona de lo que le puede ocurrir, las consecuencias a corto, mediano y largo plazo que va a presentar a la hora de presentarte un accidente. ¿Qué políticas de Estado hay vigentes o cuáles serían las rutas a tomar para crear estas políticas de Estado que permitan concientizar a la gente del grado o la gravedad que se puede presentar a la hora de darse un accidente de tránsito, sobre todo en vehículos de tipo moto? Mire, hay legislación, lo decía el ingeniero. La cosa es que las engavetamos. Se ha escrito bastante sobre eso. Hubo un decreto, tuvieron los ahí de derogarlo, ¿no? O sea, de todo se ve en la viña del Señor, pero si hay legislación, en el 14 fue, ¿no? Sí, 2014. Se aplicó y sí se bajó. Inclusive se detectaba, yo tuve un paciente, porque hasta las 9 de la noche era lo permitido, y el que trabajaba tenía que tener un carnet especial que se emitía y sus chalecos. Se fue organizando y sí hubo visos de organización. Y entonces yo le pregunté, a las 10 usted lo trajeron, ¿usted qué hacía? No, que la señora está embarazada y tenía antojo, entonces yo salí a comprarle una merengada. El policía lo agarró, pero entonces él le pagó. Y entonces más adelante fue que se tuvo la lesión. Entonces todas esas cosas es concienciar y que el Estado aplique la ley. Nosotros no podemos aplicar, nosotros orientamos a decirle qué es lo que se debe hacer, ¿no? A ver si dirán que somos locos, que somos a ultranza, muy normativos y eso. Pero es que con mire, el Ministerio de Salud, la cama vestida, nada más, ¿no? Gerardo lo sabe, tiene un costo. Mantener una cama vacía tiene un costo. Ocuparla tiene otro costo. Y diario, ¿no? No es un costo, diario tiene un costo. Si le sumo todo lo que lleva, más lo que pone el paciente, cualquier presupuesto se lo llevan. Siempre faltará plata para dar una atención en salud de buena forma.
Porque un seguro, ustedes lo han visto, un seguro en un centro privado también, al tercer día, mire, porque es oneroso, los costos son onerosos. Entonces no aguantan. Si es perentorio, si es necesario que se creen leyes fuertes. ¿Por qué no? Porque va preso, tiene que pagar, pero no es que, como le dijeron, no, pues yo pago, no, porque esa es la forma de responder. Y eso es lo malo y eso es lo que hay que mejorar también. Entonces es educación, pero no de un lado, sino de todos los lados, para llegar a un punto medio, Sí. para poder transitar lo que nos queda de vida y a ustedes lo que les falta por vivir. Sí, yo apuesto mucho que desde el inicio de vida académica, pues, desde la escuela, pues, inclusive desde el kinder se hacen tránsito terrestre, coloca Programa. semáforos y casualmente hoy es que estaba en el Metropolitano, visualicé que iban a hacer un compartir con unos niños y estaban haciendo como la escuela de tránsito y el respeto a la normativa. Mire, yo soy de las personas de que dentro del pénsul académico debe existir, porque de una u otra forma debemos que ser una sociedad coherente y tener conocimiento de las normativas primarias que se establece para conducir una sociedad, ¿no? Y lo de tránsito terrestre, yo recuerdo en la escuela, que se hablaba sobre todos los artículos de reglamento de tránsito. Lo que pasa es que como son más de 200 artículos, Venezuela es uno de los países, y cabe destacar esto, ¿no? Venezuela es uno de los países que tienen ley y norma para todo, Sí. Que la tenemos mucho más amplia, efectivamente, que probablemente la persona le da pereza leerse la cantidad de artículos si no van a lo específico. No, resulta que ese específico tiene otros artículos que tienen que ver con ese artículo específico. Entonces, en otros países condensan prácticamente, si son 200 artículos, en otros países la condensan a 10 artículos, pero la hacen cumplir. ¿Qué es lo que sucede? Y yo quiero repetir esto, que si nosotros tenemos las leyes, las normas, si las iniciamos desde de primeros grados académicos, desde la escuela, desde los liceos, en las universidades, nosotros podemos avanzar, teniendo conocimiento permanente, aunque no sea retórico, pero es necesario la gente tener el conocimiento básico de toda la normativa. Pero las legislaciones deben ser cumplidas también por los órganos de seguridad, porque aunque nosotros seamos Estado, no nos eximen de no cumplir la norma. Nosotros debemos cumplir la norma porque somos prácticamente los padres ejemplares hacia la sociedad. Si el Estado totalmente cambia su función, la sociedad va a irse a lo que hace el Estado, o convertimos lamentablemente a una sociedad anárquica que va a hacer lo que sea y que hoy podemos esperar nosotros de lo que vamos a entregar el testigo o la herencia, pues. Bueno, buenos días, agradecida con los invitados hoy por su receptividad y su aporte a nuestra formación. Mi pregunta va más hacia el doctor Uribe. Estadísticamente en la emergencia, ¿cuál es el traumatismo más frecuente en el área de, si nos referimos a motorizados? ¿Y cuál es la lesión que más, va a tener consecuencias a largo plazo para todos estos pacientes que ingresan al área de la emergencia? Mire, como lo dice y lo vemos, se constata, cuando pasen lo van a referenciar bien, son las fracturas de la tibia. Ese es el parachoque de los motorizados. Dependiendo de la energía, eso es la velocidad del carro, de la cinemática, entonces se compromete la rodilla, se compromete el fémur, se compromete la pelvis. Y si baja más energía, toracoabdominal y cráneoencefálico y miembros superiores. Pero siempre el motorizado peca pierna, tobillo y pie. Es más, desde 2011 estamos referenciando lesiones del tendón de Aquiles en niños por cadena de moto. Eso no está escrito en la literatura mundial, solamente aquí en Venezuela. Y ustedes lo han visto.
el padre para llevar a su hijo a la escuela, pues lo lleva en la moto y el niño va, a veces uno para poner en el posapié y se le pela. Ahora un niño que tiene 26 de tamaño, de talla, pela y le cae a la Catalina. Ajá. Y hemos tenido lesiones del Aquiles, fracturas supracondilias de húmero, en niños pero en moto. Y resulta que la fractura supracondilia de miembro superior se ven y la describe la estadística, la epidemiología, era en la época vacacional o estacional, lo dicen los europeos. Julio, agosto vemos mucha fractura, ¿no? Porque es el niño que está de vacaciones, que brinca, se monta en nada. En la época de nosotros pues era bajar mamones y mangos, ¿no? Pero después vinieron los columpios, era más sofisticado. Bueno, nosotros era latro y amecate, ¿no? Los columpios. Pero ahora se ven en moto, fractura supracondilia porque ahí en moto. Entonces todo eso va cambiando y entonces tenemos que, como diría, ir avanzando porque no se veía y no está referenciado. Se está referenciando a raíz de Venezuela por el auge de las motos. Porque ni la India, ni Pakistán, ni Indonesia, que hay moto como piedra, uno no referencia, los colegas no referencian mucho eso. Y hay motos, y ustedes ven a India, cualquiera carga una moto. No, pues es medio útil, pero ellos sí tienen años usando motos. En verdad nosotros, la masificación de la moto fue de un tiempo para acá, pero mal utilizado ese vehículo. Como el carro, cuando salió a Ford le dijeron que iba a acabar con el planeta porque los carros iban a generar mucho accidente y eso, ¿no? Pero todo tiene sus emoles. Bueno, finalizamos el segmento de preguntas, recordándoles que nos pueden visualizar por Roku, canal YouTube, dispositivos móviles de Android, iOS y en redes sociales como Conectados TV Piso Piso. Para finalizar el programa, le damos la posibilidad que nuestros invitados nos hagan una reseña final y unos comentarios finales, unas recomendaciones finales para tratar de, como dije, Conexión Salud es un programa que educa, orienta y previene y hasta ahí es lo que queremos ir. Entonces le damos el pase a los invitados para que hagan el cierre del programa. Entonces, como comentario final. Sí, bueno, primero que todo agradecido, doctor. Agradecido porque es necesario que nosotros a través de Protección Civil, más allá que una noticia, también detrás de esa noticia está la educación y la orientación propiamente para que no se dé esa noticia. Mientras nosotros menos noticias damos, estamos diciendo que estamos cumpliendo con el objetivo de la prevención, ¿no? Y de verdad es agradecido con los compañeros, los estudiantes de primer año de medicina, con el doctor Uribe, por supuesto, con Conectado. Y la reflexión va a nivel general. ¿Qué debemos nosotros hacer previamente a salir de nuestros hogares, ¿no? Y qué pensar. Más allá de que debo trabajar, debo traer comida para mi hogar, debo llevar a mi hijo para el colegio, para la escuela, sino es cómo garantizamos para volver. ¿Qué garantía tenemos nosotros para volver a nuestros hogares? La garantía es prevenir. Es pensar bien las cosas antes de salir, montarse el vehículo, colocarse su cinturón de seguridad y ir hacia el destino que quiera ir. Eso es fundamental. La reflexión individual nos permite a nosotros tener una sociedad más coherente, ¿no? Más coherente. Nosotros no podemos seguir ejemplificando otros países cuando nosotros tenemos conciencia tan igual como los que viven y habitan en otros países. Y repito, aunque tengamos mucho más leyes que esos países, es necesario conocerlas. Pero bueno, están las leyes principales que son las básicas que nos generan la estructura de convivencia de nuestro hogar y que es la que nos permite dar la garantía del cuidado principalmente de nuestra poligonal de vivienda, ¿no? Y es allí donde tenemos que avanzar. De verdad agradecido, doctor. Estamos nosotros prestos, conteste para cualquier programa, para cualquier conferencia. Tenemos nuestros profesionales también donde puedan pues darle herramienta a los estudiantes de medicina y que bueno, gracias a Dios hoy se mantiene, volvimos a hacer el convenio de la ULA con la Facultad de Medicina y Protección Civil. Tenemos más de 99 IPG en protección civil ahorita, haciendo como pasantías, ¿no?
Es necesario, ¿por qué? Porque ellos al final van a llegar al hospital central, a CESU rural, y van a atender los pacientes finalmente cuando nosotros los trasladamos. Y es necesario tener una sinergia, nuestros funcionarios de protección civil con los médicos, cuerpo médico, porque lamentablemente en algún momento hubo un corte, una rotura allí, donde desconocían propiamente de qué es lo que tenía, cuál era el trauma o la lesión del paciente, y ya pues hoy en día tenemos una buena sinergia con el Hospital Central, con el Seguro Social, todos los centros asistenciales que podemos nosotros comunicar. Y estar ellos dentro de Protección Civil ya visualizan con mayor conciencia de cómo es la actuación que generan nuestros funcionarios. ¿Qué es lo que se quiere crear con esto? Una gran familia porque en manos de nosotros tenemos la vida de la población tachirense y del ciudadano. Y en manos de nosotros, ojo, tenemos el 50% de nosotros, el otro 50% lo tiene Chucho. Ese es el que decide si se va o se queda. Pero bueno, de verdad agradecido. Bueno, Gerardo, gracias por la invitación, gracias a la presencia de Isnardo Canales, que ha batallado en ese aspecto, al programa de Conexión Salud, a Conectados, a los muchachos de la Escuela de Medicina, los próximos colegas, y para la población, y algunos de ellos de tener una moto, ser conscientes en el uso y abuso de esa maquinita, pues. Es muy bonita, es sentirse libre, pero hay que saber hacer, ¿no? Y volviendo a referenciar sobre dónde puede haber los problemas, lo que decía, al salir de mi casa, visualizar, hacerme mi mapa mental. ¿Dónde ocurren esos accidentes? En el cruce de vías, ¿no? Los que mueren es en carretera principal, la troncal 5, la 1, ¿no? Que desarrollo a alta velocidad y a mayor velocidad, pues traumatismo, y en curvas. Pero en la ciudad es el cruce de intersección a la izquierda, porque tú marcas el cruce del semáforo y por aquí le viene el motorizado que viene pensando en otra cosa, entonces ustedes tienen que estar visualizando el retrovisor y no andar con el celular aquí, que ese es el pequeño gran error que cometemos y no estamos. Entonces lo que decía Isnardo, hacer el mapa, voy a trazar la vía, eso es una forma preventiva, ¿no? Que lo toma uno y estar pendiente de eso. En ese cruce el 53% de accidentes y de lesiones, ahí está, y eso se demuestra y está demostrado estadísticamente. Hay que creer en la estadística. Hace 30 y pico de años, y lo digo para referenciar, la OMS, tercera causa de morbimortalidad, hechos violentos y accidentes de tránsito. Por eso yo estudié traumatología, pues yo visualicé 30 años adelante. Bien, le damos las gracias a nuestros invitados y extendiendo las invitaciones para cualquier proyecto educativo que tengan. Conexión Salud es para educar, orientar y prevenir. Recuerden seguirnos a través de Conectados TV, la conexión de la era digital. Les presentó Gerardo Cafaro, médico especialista, certificado de locución número 58470 de la Universidad Central de Venezuela. Hasta un próximo programa. Muchas gracias. Gracias. La tecnología nos une, conectando más cerca a los tuyos. Conectados TV en línea, conectando contigo.